Libro de Reyes, el capítulo 1. Leer y iniciando con esta lectura bíblica, vamos a hablar en esta noche bajo el tema: haya en nosotros el sentir que hay en Dios para nosotros. Haya en nosotros el sentir que hay en Dios para nosotros. En el primer libro de Reyes, el capítulo primero, encontramos una historia, a mi parecer, demasiado triste, y es la historia de Adonías, quien usurpa el trono. Dice el versículo 5 de Primera de Reyes: entonces Adonías, hijo de Agit, se rebeló diciendo, ¿qué decía? Yo reinaré. Se hizo de carros, de gente de a caballo y 50 hombres que corrieran delante de él. Cuando comenzamos a ver esta parte de la palabra de Dios, nos encontramos con, como les dije anteriormente, con la historia de Adonías, quien usurpa el reino de David, quien era su padre y quien estaba hasta ese momento reinando, ¿verdad? Pero además de usurparle el trono a su padre, nosotros encontramos que quien estaba o quien era de parte de Dios que ocupara el trono era Salomón, ¿verdad? Y no solo Adonías usurpa el trono del padre, sino que también pudiésemos decir que le usurpa el trono a Salomón. Pensando en esto, viene el tema de la palabra de Dios: haya pues en nosotros, o haya en nosotros el sentir que hay en Dios para nosotros. Porque dice el versículo 5 que Adonías decía, yo reinaré. Es decir, no era el sentir de Dios, era el sentir de él. Él quería reinar. Por alguna razón él estaba proyectando reinar, a como fuera. Y se aprovechó de varias circunstancias. Si usted lee el versículo primero, dice la palabra de Dios: cuando el rey David era viejo y avanzado de días, en días lo cubrían de ropas, pero no se calentaba. O sea, David se encontraba ya culminando su vida, no en las últimas quizás, pero sí ya estaba, ¿verdad?, avanzado de edad. Y además de eso dice la palabra de Dios que lo cubrían y le cubrían de ropas, pero no se calentaba. Qué sé yo, una enfermedad o algo pasaba con David. Pero lo cierto era que todo esto había venido a causa de los años que tenía. Se dice que David para este entonces no era muy viejo, solo que había llevado una vida tan agitada que se encontraba en esa condición. Y Salomón era joven. Y Adonías pensó, quizás craneó todo eso para decir, yo reinaré. Es decir, era el sentimiento que había en él: yo voy a hacer lo que mi padre ya no puede hacer y para lo que Salomón está muy pequeño para hacer. Pero no sabía si ese era el propósito de Dios. ¿Sabe que suele pasar con nuestras vidas? Que nosotros a veces queremos hacer esto, lo otro, sea en el contexto que sea, familiar, emocional, académico, laboral, hasta ministerial. En lugar de consultarle a Dios y en lugar de considerar lo que Dios dice de nosotros, lo que Dios dice para nosotros, el sentir que hay en Dios para nosotros, nosotros decimos, yo reinaré, o yo seré tal cosa, o con esta me casaré y es con esta así se pare el mundo encima, ¿verdad? O voy a hacer este negocio y es que es este negocio y tiene que ser este negocio y tiene que ser ese. O quiero este trabajo y tiene que ser ese y tiene que ser ese y tiene que ser ese. Así eso me lleve a una condición de ruina espiritual. Pero ¿por qué Adonías tomó tal actitud? Además de decirlo, lo hizo. Dice que se hizo de carros, de gente de a caballo y de 50 hombres que corrieran delante de él. Como quien dice, orquestó todo para decir,
esto ya no tiene reversa. Buscó lo que tenía que buscar y puso todo a su alrededor para decir: ya este es el propósito, este es mi propósito y lo voy a cumplir como sea, ¿verdad? Y quiera Dios que no sea la condición de nosotros, que buscamos orquestar todo alrededor de nuestra vida para justificar lo que queremos ser fuera de la voluntad de Dios. Orquestamos todo alrededor de nosotros para querer ser lo que Dios ha dicho o lo que Dios no ha dicho que nosotros seamos. Y cuando colocamos la gente, y cuando colocamos carros, y cuando colocamos cosas alrededor de nuestras vidas, decimos: yo lo voy a hacer, ¿verdad? Y esa es la consideración que muchas veces tenemos nosotros y a la cual nos aferramos nosotros en nuestra vida. No al sentir que hay en Dios, sino al sentir que tengo, el sentir propio que hay en mi vida. Y ese sentir me pone a mí a trabajar constantemente en qué es lo que necesito para lograr lo que yo quiero ser fuera del sentir de Dios. Amén. Y nos lleva a actuar quizás milimétricamente, a pensar y a cranear cada momento de nuestra vida lo que quiero ser fuera del propósito de Dios. Y podemos estar en la iglesia, porque Adonías, ¿por qué quería el trono? Ahora más adelante lo vamos a ver. Y es porque él era el hijo mayor de David, que vivía en la casa real. Y solo la apreciación de él lo motivó a hacer lo que Dios no quería que él fuera. Si nosotros leemos el versículo 6, vamos a encontrar unas características particulares de Adonías. Dice el versículo 6 de Primera de Reyes: en todos sus días su padre nunca lo había reprendido, diciéndole: ¿por qué haces esto? Dice: además era muy hermoso, o era de muy hermoso parecer, dice la palabra de Dios, y había nacido después de Absalón. Tres características habrá que destacar de este versículo de Adonías. Número 1, era rebelde. Y era rebelde por la misma actitud de David, su padre. Y no voy a entrar a hablar de los padres y de los padres que permiten hacerle lo que quiera a sus hijos, pero solo tenga en cuenta que usted está formando una persona para el mañana y que hay que saber formarla, porque puede terminar siendo un usurpador. Amén. Amén o no amén. Hay que saber formarlo, porque puede terminar siendo un usurpador. No hay que aplaudir todo lo que él hace o ella hace, hay que corregir. Cierro el paréntesis porque el mensaje no es para los padres. Cuando tenga mis hijos probablemente les voy a compartir más de eso. Pero dice la primera característica que encontramos en Adonías, que es rebelde. Y de la rebeldía podemos tomar muchos sinónimos. Podemos tomar desobediencia, indisciplina, contumaz, obstinación, indomabilidad, sublevación, revolución y muchos sinónimos más podemos encontrar de la actitud que tenía Adonías. Era un joven rebelde, y esa rebeldía lo colocaba a él en el escenario de querer hacer lo que quisiera. Esa actitud que él tenía lo colocaba en el escenario de: yo tengo la capacidad de hacer lo que quiero, ¿verdad? Su misma prepotencia lo hacía pensar que todo el recurso que pudiese estar disponible en el trono, él lo podía utilizar para hacer lo que quisiera. Nunca le habían reprendido, por lo tanto nunca sabía él, y quizás podía entender y comprender que fuera que le dijeran que no. Por eso a él le importaba muy poco lo que Dios pensara de él y que era el sentir de Dios. Es que nadie le había dicho que no hiciera, porque dice la palabra de Dios que así se lo permitía su padre. Nunca le dijo: ¿por qué haces esto? ¿Por qué haces lo otro? La segunda característica de Adonías es que era de hermoso parecer. Y no es que en esta iglesia tengamos, ¿cierto?,
problemas con los de hermoso parecer o con las de hermoso parecer. No tenemos ningún problema. Gracias a Dios todos ustedes son de muy, muy hermoso parecer y gloria a Dios por eso. No tenemos problema con eso. Pero ¿sabe qué? Me llama la atención que se destaca esto de Adonías. Y esto que se destaca de Adonías pudiese provocar en el palacio que había una admiración hacia él. Llegó Adonías, el bien presentado, el que siempre está bien peinado, el que usa gel en su cabello, ¿verdad? Llegó Adonías, el que se viste bien, el que siempre anda pinchado, ¿verdad? Y probablemente todos querían tener a Adonías de amigo, porque era el popular en el palacio. Y probablemente todas querían tener también de amigo a Adonías para la foto de Facebook o algo así. Era muy probable que quizás esto pasara con Adonías. Pero además de la admiración que pudiese tener Adonías, probablemente con el hermoso parecer, él gozaba de cierto prestigio, ¿verdad? Gozaba de cierto prestigio. Y eso lo aprovechó él con la rebeldía y con la tercera característica que hay y que menciona este versículo 6 de Primera de Reyes, capítulo 1, que dice que era nacido después de Absalón. Como les dije hace un momento, era el hijo mayor de David que vivía en la casa real. O sea que él consideraba estas tres características, las consideraba y las tenía él tan ancladas en su mente y en su corazón, que lo único que podía decir él era: yo lo voy a hacer, yo voy a ser el rey, gozo de prestigio, hago lo que me da la gana y mi papá no me va a decir nada. Todos me admiran, me aprecian. Aquí en la casa real soy el popular, soy el que todos quieren tener algo que ver conmigo. Y además de eso, soy el mayor. Muy probablemente para esta época no estaba estipulado que el hijo mayor fuera el que heredara el trono. Pero también era cierto que el hijo mayor gozaba de ciertos privilegios y él echó mano también de eso, para querer decir: todo está. Y debemos tener nosotros cuidado cuando consideramos a nosotros mismos que todo está, como que todo se me está dando para hacer lo que yo quiero ser, ¿verdad? Acuérdese del mensaje de hoy: haya en nosotros el sentir que hay en Dios para nosotros. Debemos tener cuidado cuando consideramos que todo se me está dando para lo que yo quiero ser y lo que nunca le he consultado a Dios que quiero ser. Tengamos cuidado con eso, porque probablemente o independientemente a que todo se me esté dando, no quiere decir que ese sea el sentir de Dios para nuestra vida, ¿verdad? ¿Sabe que conocer la voluntad de Dios, aceptarla y vivirla es tan complicado? ¿Es tan difícil? Realmente lo es. Nos es difícil a nosotros. Ayer, mientras compartíamos aquí en la iglesia con nuestros pastores, mencioné la parte de Elías. Elías vivía bajo el propósito de Dios. Elías vio descender fuego de Dios, sabía que estaba en el propósito de Dios, y no por eso no dejó de sentirse triste, probablemente deprimido, y salió corriendo cuando le dijeron que lo iban a matar. Porque es difícil a veces asimilar el 100% del propósito y de la voluntad de Dios. Nos cuesta trabajo. Nos cuesta trabajo más cuando nos toca a nosotros algo que hemos querido ser, o algo que queremos tener, o algo a lo cual nos hemos arraigado, algo que quizás ha echado raíces en nuestro corazón y en nuestro ser. Y cuando Dios dice que la voluntad de Él es que dejemos de hacer eso, que dejemos de proyectar eso, que dejemos de amar eso, nos cuesta trabajo. En ese momento aceptar y asimilar es complejo. Cuando se pone adversa la situación a nuestra vida, el asunto es difícil de aceptar. Y por eso a Adonías le costaba trabajo aceptar que él no iba a ser el rey, que Dios por medio de David había escogido a Salomón para que fuese. Le costaba trabajo a él aceptar eso. No puede ser que otro vaya a ocupar el lugar que yo he querido ocupar, que todos consideran que yo debo ocupar.
Y la primera actitud que a él se le ocurrió fue usurpar lo que había para otro. Y quiera Dios que la condición de nosotros no termine siendo la de usurpar lo que Dios ha preparado para otro, la de usurpar lo que Dios tiene para otro, la de querer rapar lo que Dios tiene preparado para el hermano o para la hermana. Versículo 7, dice la palabra de Dios: Adonías se había puesto de acuerdo con Joab, hijo de Sarvia, y con el sacerdote Abiatar, los cuales lo ayudaban. Sabe que es de destacar que cuando uno comienza a actuar fuera del propósito de Dios, uno comienza a buscar la primera alianza que se le ocurra. Cuando uno comienza a actuar fuera del sentir de Dios para nosotros, comenzamos a buscar lo que primero se nos ocurre, con tal de justificar lo que yo estoy haciendo. Es como el que peca y siempre busca el culpable del pecado. No es capaz de confesar su pecado. Fue que ella hizo, fue que me dijo, fue que me puso a hacerlo, pero no fue que yo lo hice, porque me dejé llevar de esa circunstancia. Y esa era la actitud de Adonías: voy a buscar a Joab y voy a buscar a Abiatar, que ese como que es, diríamos nosotros, como que medio evangélico. Entonces a ver que, si cierto, si me da una palmadita en la espalda y me dice, bueno, pues tampoco está actuando del todo mal, hágale, siga por donde va. E hizo alianza con ellos dos. Buscó la manera de querer seguir actuando fuera del propósito de Dios, pero quizás con personas que le justificaban a él y que le decían: tranquilo, va bien, tranquilo, hágalo, sígalo haciendo. Así no armonice con el propósito de Dios, usted continúe. Y esos dos eran los que encontramos nosotros en el versículo 7, a Joab y a Abiatar. De Abiatar se dice que era sacerdote. Pero cuando saltamos nosotros al versículo 9, dice que mató a Adonías un día ovejas, vacas y animales cebados junto a la peña de Zoelet, que está cerca a la fuente de Rogel, y convidó a todos sus hermanos, los hijos del rey, y a todos los hombres de Judá, siervos del rey. Pero no convidó ¿a quiénes? A Natán, ni a Benaía, ni a los grandes, ni a su hermano Salomón. Mira que en estos dos versículos encontramos más de esta historia de Adonías. Dice que se fue a celebrar, hizo una fiesta, mató animales, como quien dice: comamos, celebremos, porque yo soy el rey. ¿Quién lo puso como rey? Él mismo se puso como rey. Él orquestó todo para ser rey. Él convidó e hizo alianza con unos para que le dijeran que iba a ser el rey y que ya era el rey. E hizo la fiesta también para autoproclamarse rey, como queriendo decir: ya cerremos el asunto, hagamos fiesta. Pero sabe que no convidó a unos que no le convenía convidar, ¿verdad? Porque si usted mira en el versículo 8, dice el versículo 8: pero el sacerdote Sadoc, Benaía, hijo de Joiada, profeta Natán, Simei, rey, y todos los grandes de David, ¿no seguían a quién? O sea, estos a los cuales él no convidó, no lo seguían. Y como no lo seguían, pues ¿para qué invitarlos? ¿Para qué invitar a aquel que me está diciendo: aléjese de su pecado? ¿Verdad? ¿Para qué convidar a aquel que está diciendo: aléjese de su rebeldía? ¿Para qué convidar a aquel que me está diciendo constantemente: deje de hacer lo malo ante los ojos de Dios? ¿Para qué convidar a aquel que conoce el propósito de Dios sobre mi vida y me dice: no haga eso, que eso no armoniza con el propósito de Dios? ¿Para qué convidarlo? Si yo estoy feliz y contento considerando para mí
lo que yo quiero ser. Amén. Luego no era conveniente invitarlos, y mucho menos invitar a Salomón, que era el que iba a ser rey, ¿verdad? A menos que estuviera pensando en algo más perverso. Cuando saltamos al versículo 15, el versículo 16 y el versículo 17, ahí encontramos nosotros más detalles de esta historia de Adonías. En el versículo 15 entran en la escena otros personajes de esta historia, y dice la palabra de Dios: entonces Betsabé entró en la habitación del rey. El rey estaba, ¿qué? Muy viejo, ya era viejo David, y Abisac la sunamita lo servía. Dice el versículo 16: Betsabé se inclinó e hizo una reverencia al rey. El rey dijo: ¿qué te pasa? Ella respondió: Señor mío, tú juraste a tu sierva por Jehová tu Dios, diciendo: Salomón tu hijo reinará después de mí y se sentará en mi trono. ¿Sabe algo, hermano, hermana? Siempre habrá que considerar que alguna voz se va a levantar para aconsejarnos. Siempre habrá que considerar que habrá alguien sensible a la voz de Dios. Siempre habrá que considerar que habrá alguien que se levante y conozca de Dios perfectamente sobre nuestra vida, sea porque Dios le muestre, sea porque Dios le haya hablado. Pero nunca debemos nosotros considerar poco a aquellos que se levantan a decirnos: hermano, tenga cuidado. ¿Sabe? Betsabé conocía el propósito de Dios. Ella sabía del propósito de Dios. Ella conocía, y ella, cuando entró a David diciéndole: David, el propósito de Dios no es que Adonías esté reinando y proclamándose rey. Así como muchas veces se levantan personas y nos dicen: hermano, hermana, el propósito de Dios no es que te andes proclamando lo que no debes ser. El propósito de Dios no es que andes buscando amistad con quien no debes tener. El sentir de Dios no es que andes compartiendo tu tiempo o haciendo cosas de lo que no debes hacer, con quienes no debes hacer cosas. Porque es que hay personas siempre que van a tener esa sensibilidad para conocer realmente, de primera mano, de primera fuente, de la fuente del Espíritu Santo, lo que Dios considera para nosotros. Amén. Por eso ella le dijo: no, ¿por qué está él? Y en el versículo 22 encontramos ahora la alerta de un profeta. Dice que mientras ella aún hablaba con el rey, llegó el profeta Natán, aquel que no seguía a Adonías. Le avisaron al rey diciendo: aquí está el profeta Natán. Cuando él entró donde estaba el rey, se postró delante del rey, rostro en tierra. Versículo 24: y dijo: rey y señor mío, ¿has dicho tú: Adonías reinará después de mí y se sentará en mi trono? Versículo 25: porque hoy descendió a sacrificar bueyes, animales cebados y muchas ovejas, y ha convidado a todos los hijos del rey, a los capitanes del ejército y también al sacerdote Abiatar. Están comiendo y qué, y bebiendo delante de él, y gritan: viva el rey Adonías. Sabe que además de aquella persona que tenía esa sensibilidad y conocía el propósito de Dios sobre el reinado en ese momento, dice la palabra de Dios que también se levanta un profeta a decir: eso no es la voluntad de Dios. Porque Abiatar, en lugar de estar armonizando con el propósito de Dios, Natán dice que estaban comiendo y bebiendo. Nada bueno podría estar saliendo en ese momento de esa fiesta. Nada bueno de un momento de embriaguez podía estar resultando. Celebrando y festejando una usurpación, celebrando y festejando la rebeldía de un hombre, celebrando y festejando el capricho de una persona.
Porque déjeme decirle, hermano, que los caprichos del hombre y la rebeldía del hombre no pueden ser ni pueden ser festejados considerándolos como propósito de Dios o alabarlos como si fuesen el propósito de Dios. Porque cuando el hombre actúa en contravía del propósito de Dios, lo único que va a terminar haciendo es comiendo y bebiendo, queriendo convidar a muchos a entretenerse en su propio juego, en lo propio que él ha entretejido para hacer su capricho. ¿Puede usted alabar a Dios? Y por eso digo yo, que haya sensibilidad en nuestras vidas para conocer realmente cuál es el sentir de Dios para nosotros, y no actuar nosotros rebeldemente, y no actuar nosotros fuera del propósito de Dios y queriendo que otros celebren lo que nosotros hacemos, queriendo que otros festejen lo que nosotros hacemos, queriendo que otros siempre nos sigan la idea y la corriente de lo que nosotros hacemos. Porque tarde o temprano se levantará alguien a decir: estás actuando en contravía del propósito de Dios. Tarde o temprano Dios enviará un profeta para decir: oye, estás actuando mal delante de Dios. El error de Adonías fue que no fue a Natán, no fue al profeta, no fue a preguntar si lo que hacía estaba haciendo bien, si lo que estaba considerando para él era bien y armonizaba con el propósito de Dios. No, el asunto es que hoy en día nosotros no consultamos, no nos atrevemos a arrodillarnos delante de Dios y preguntarle y consultarle. Y aún muchas veces arrodillándonos delante de Dios hacemos una oración a nuestro propio capricho. Porque sabe que Adonías se llevó a Abiatar, sacerdote, como queriendo decir: yo aquí también tengo de parte de Dios, este reinado también va a poner a Dios por delante. Y quiso como que meter también el asunto espiritual de por medio. Y no es así. No porque cantemos, no porque toquemos, no porque tengamos gracia, no porque tengamos algo, alguna cualidad de la cual podamos echar mano, quiere decir que todo lo que hacemos lo hacemos en armonía del propósito de Dios. Amén. No quiere decir que todo venga de parte de Dios. Y qué bueno que Adonías hubiese ido donde Natán y le hubiese consultado. Y le hubiese dicho: Natán, tú que eres hombre de Dios, ¿consideras bien lo que hago? ¿Verdad? Porque suele pasar que como siempre decimos, los pastores son a veces los últimos que se enteran de las cosas, ¿verdad? Son los últimos que se enteran. Ya cuando el problema está enorme, entonces ya, bueno, ya tocó contarle al pastor. Amén. Pues bueno, ya se supo todo, pues tocará contarle al pastor. ¿Sabe que el asunto con Natán y Adonías fue lo mismo? Lo de Adonías, todos estaban gritando por allá: ¡viva el rey Adonías! Y Natán dijo: ¿cómo así que viva el rey Adonías? ¿Cuál rey Adonías? Adonías no es rey, ese no es el propósito de Dios. Y ahí es cuando entra Natán y le dice a David: ¿acaso eso es el propósito de Dios? De ninguna manera. Volvemos al tema. Hay que saber que haya en nosotros el sentir que hay de parte de Dios para nosotros. Hay que saber y conocer qué es lo que realmente Dios está queriendo de nosotros en este momento. ¿Para qué Dios nos está formando? ¿Verdad? Para no estar nosotros desencajando del propósito de Dios, para no estar queriendo nosotros estar formando lo que Dios no nos ha dicho que nos va a colocar a hacer o nos va a poner a hacer. Porque aquí no hay nadie, y Dios no está levantando en esta iglesia a nadie para que salga a usurpar lo de otros. Aquí no, Dios no está levantando gente, ni jóvenes, ni ministros de alabanza y de adoración para que usurpen lo de los demás. Dios está levantando en esta iglesia personas, hombres y mujeres, que conozcamos el propósito de Dios, que armonicemos con el sentir de Dios a nuestra vida. Amén. Porque vamos a mirar en qué paró Adonías. ¿Sabe que el propósito de Dios tiene un orden? El propósito de Dios tiene orden. Esto no es un desorden. Esto no es a lo que se le ocurra primero en la cabeza. El propósito de Dios tiene unos tiempos definidos.
El propósito de Dios tiene unas condiciones puestas y trazadas perfectas para que se cumplan. Y eso lo encontramos nosotros en Primera de Reyes, ahí mismo en el capítulo que estamos, en el versículo 32. A diferencia de la condición de Adonías, a diferencia de lo que Adonías se fue a hacer, nosotros vemos en el versículo 32 que el rey David dice así, después de que entra el profeta, después de que entra aquella mujer a decirle que ese no era el propósito de Dios lo que estaba ocurriendo en su casa. Él dice: llamadme al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benaía, hijo de Joiada. Ellos entraron a la presencia del rey. El versículo 33 dice: y él les dijo: tomad con vosotros los siervos de vuestro señor, montad a mi hijo Salomón en mi mula y llevadlo a Gión. Allí que, versículo 34, lo ungirán. ¿Sabe algo? El propósito de Dios, como lo decimos y lo he dicho antes, tiene un orden. Él no dijo: vayan, hagan fiesta, maten vacas, coman y beban y pónganse a gritar como locos, viva el rey. Él no les dijo eso. Él les dijo: lo primero que tienen que hacer es que vengan los sacerdotes y que lo unjan. Es decir, que lo que él va a hacer de aquí en adelante cuente con la bendición de Dios. No cuente con el aplauso de la gente, no cuente con la celebración de la gente, no cuente con el festín de la gente, pero que cuente con la unción y la presencia de Dios. Que eso nos sirva a nosotros, hermano o hermana, para que de aquí en adelante, cuando vayamos a tomar una decisión para nuestra vida, una decisión de qué vamos a hacer o de qué proyectamos ser, nosotros sepamos y tengamos claridad que sobre lo que estamos haciendo, sobre las decisiones que estamos tomando, está la bendición de Dios. Dios nos ha ungido para que seamos esto. Dios nos ha ungido para que en este tiempo seamos esto y no terminemos nosotros celebrando y haciendo fiestas de algo que hemos usurpado, queriendo que nos aplaudan, queriendo que nos consideren como buenos cuando estamos malos, queriendo que consideren nuestro pecado como que no es del todo malo, porque estoy haciendo lo que me da la gana. Me cuesta trabajo arrepentirme, me cuesta trabajo humillarme delante de Dios y aceptar que el propósito de Dios es que yo sea esto. Y prefiero vivir en el pecado, vivir equivocadamente, pero que alguien me esté aplaudiendo y me esté diciendo: tranquilo, va bien. Yo no sé usted qué prefiera. Yo no sé usted qué prefiera. Pero ¿sabe cuál era la condición de Adonías? Adonías pudo haber sido muy útil en el reino, pero no como rey. Amén. Adonías pudo haber sido un capitán del ejército, quizás el mejor de los capitanes. Adonías pudo haber sido un gran diplomático. Si tenía hermoso parecer y demás cualidades y gozaba de buen prestigio, pues pudo haber sido un gran diplomático del reino. Pero es que él quería hacer una cosa y era rey. Y su rebeldía y su deseo y su arrogancia de quererlo ser, lo único que lo llevaron fue a orquestar todo para vivir erróneamente una vida que no le correspondía, una vida a la cual Dios no lo había llamado a que viviera. ¿Sabe? A veces cuando uno ve estos ejemplos, y a veces los ve uno en la vida real, a uno le da tristeza. Decir: Dios a esta persona no la llamó para que esté metida en el pecado. Dios a esta persona no la llamó para que por amor al dinero terminara siendo narcotraficante. Dios a esta persona no la formó en la iglesia para que terminara como está, lejos de Dios, lejos del propósito de Dios. Porque casos de esos conocemos, y conocemos muchos. Personas que hasta están en un altar, hasta han podido compartir en un altar, y por amor a sus propios caprichos y por amor a sus propios gustos han terminado corrompiendo el pueblo, comiendo y bebiendo nada más, haciendo del propósito de Dios para otros el propósito suyo, y terminan comiendo, bebiendo y usurpando nada más.
ninguna otra condición, porque el propósito de Dios tiene un orden. Y a diferencia de lo que hizo Adonías, en el propósito de Dios el asunto cambia. Si usted quiere vivir bajo el propósito de Dios, tiene que comenzar por lo que dice el versículo 34: allí lo ungirán. Y si usted se salta al versículo 39, dice que tomó el sacerdote Sadoc el cuerno del aceite del tabernáculo y ungió a Salomón, y tocaron la trompeta y gritó todo el pueblo: viva el rey Salomón. Esto encaja perfectamente en lo que Dios consideraba para el reino. Estos sacerdotes no se fueron a hacer lo que les daba la gana, como lo hizo Adonías con el sacerdote Abiatar. Probablemente el sacerdote Abiatar se sintió impedido de siquiera nombrar el nombre de Jehová para decir que Adonías era el rey. Pero todo cambia, el escenario cambia cuando se armoniza con el propósito de Dios. Todo el escenario cambiará para nuestra vida cuando nosotros armonicemos en el propósito de Dios. Y lo primero que habrá en nosotros es que habrá presencia de Dios, es que habrá aceite en nuestras vidas, es que habrá del tabernáculo aceite con el cual nos unjan. Y ya acá en esta parte dice que tocaron trompeta, pero no fue la bulla que escuchó por allá Natán, que decía: por allá gritan, viva el rey Adonías. Dice que todo el pueblo gritó al sonar de la trompeta: viva el rey Salomón. Eso no tenía tropiezos, eso no tenía trabas, eso no hubo que forzarlo, eso no hubo que ponerle ahí como que sí, que sea Salomón y que sea Salomón. No hubo que forzarlo, ¿verdad? No hubo que forzar nada de eso hubo que forzarlo. Simplemente todo el pueblo reconoció que el propósito de Dios para él era eso, que todo encajaba perfectamente. Porque cuando nosotros vivimos y armonizamos en el propósito de Dios, hermanos, todo el panorama alrededor nuestro va a cambiar. Nosotros no vamos a estar corriendo como quien nos persiguen, porque aquel que anda fuera del propósito de Dios considera que todo el mundo lo persigue. El pastor desde el altar me persigue, el líder me persigue, todos los mensajes me los echan a mí, toda la palabra me la echan a mí, toda la criticadera es conmigo. ¿Por qué? ¿Por qué se siente perseguido? ¿Acaso está usurpando algo? Porque esa era la condición de Adonías. A diferencia cuando Salomón fue rey y todo el pueblo gritó, es decir, todo el pueblo reconoció que estaba perfectamente en la voluntad de Dios. Cuando nosotros estamos seguros que armonizamos con la voluntad de Dios, que estamos encajando perfectamente en la voluntad de Dios, nosotros vamos a dejar de estar pensando de esa manera. Vamos a estar dejando de considerar las demás cosas como que están en contravía de nosotros y yo no sé cómo las tengo que volver a favor mío. Vamos a dejar de estar considerando y de estar teniendo esos pensamientos en nuestra mente y en nuestro corazón. El versículo 40 dice que después subió todo el pueblo detrás de él y cantaba la gente con flautas y manifestaban tan gran alegría que parecía que la tierra se hundía bajo sus gritos. ¿Sabe? Esto habla de que la voluntad de Dios por sí misma da los frutos que tiene que dar. La voluntad de Dios por sí misma da los frutos que tiene que dar. Cuando nosotros actuamos en la voluntad de Dios, la voluntad de Dios hará que nuestra vida y en nuestra vida tengamos los frutos que armonicen con el propósito de Dios. No tendremos nosotros que forzar. Es que yo quiero eso y es que yo quiero eso. Es como que lo que dice el pastor, hay mucha gente que quiere la unción de Gigi Ávila y de otros grandes hombres de Dios. Y es que yo quiero esa unción y se peinan igual y hablan igual y gritan igual y toman los mismos ademanes. Pero es que la unción era la que Dios había puesto sobre él, ¿verdad?
Porque cuando se armoniza con el propósito de Dios, todos los frutos por sí mismos se dan para que todos reconozcamos que sí alguien está en el propósito de Dios. Porque no se trata de llevar un cartel diciendo yo soy cristiano, yo soy cristiano. No se trata de pararnos delante de la gente y decir yo soy cristiano, yo tengo fe en Dios. Si nosotros actuamos y vivimos bajo la voluntad de Dios, el fruto mismo, la gente lo reconocerá que nosotros realmente vivimos en la voluntad de Dios. Por eso pasa que se comienza a entretejer el rumor: ese cristiano muy regularcito, o ese es hermano malo, ese es el hermano malo, o ese no es cristiano, es crispeto. Y bueno, la gente le pone una cantidad de... ¿Y por qué sacan todos dichos? Porque hubo uno que dijo que era y no dio fruto de lo que era. Porque hubo uno como Adonías que dijo que era rey, y cuando fue ungido el que era rey, quedó avergonzado él. ¿Verdad? Porque suele pasar que cuando uno dice es que mire, es que yo sí tengo, es que yo sí soy, Dios levanta a alguien que realmente lo es para avergonzar a aquel que considera que lo es. Amén. Es que sin mí esto no funciona, y Dios levanta a alguien que funciona muy bien la cosa para que él deje de pensar lo que no es. Porque la voluntad de Dios por sí misma da fruto. Y no tiene que uno andar forzando a la gente y diciéndole y yo sí tengo, y yo sí soy llamado, y yo soy puesto para esto, y yo soy puesto por profeta a las naciones, y todos reconózcanme como profeta, y aquí en adelante llámeme profeta o apóstol, como quieran llamarse. Y usurpan eso y motivan a otros a que le apoyen su usurpación. Y Dios tiene que levantar a alguien sobre el cual está la unción, sobre el cual está la bendición de Dios, cual está el que está armonizando con el propósito de Dios, y es avergonzado aquel que anda usurpando lo que no es de parte de Dios. Si nosotros saltamos al versículo 50, mire la condición en lo que va parando la historia de Adonías. Versículo 50. Pero Adonías tuvo ¿qué? Miedo de Salomón. Y la pregunta es: ¿por qué tuvo miedo? ¿Por qué tenía miedo Adonías de Salomón? Luego Adonías no era rey, ¿verdad? Dice: mas Adonías, temiendo de la presencia de Salomón, se levantó y se fue y se asió de los cuernos del altar. Tuvo miedo. Y la pregunta es: ¿pero por qué tenía miedo si era el rey Adonías? ¿Por qué tenía miedo? ¿Cuál era el temor que él tenía? Pues que él sabía que él no era rey. Sabe que cuando se descubre el final de nuestra intención, donde para nuestra propia carrera, donde para nuestro propio impulso de lo que quisimos ser, definitivamente yo creo que tal es la situación: tener miedo. Y dice que fue y se agarró de los cuernos del altar. Después de tener miedo de Salomón, es decir, considerando que Salomón podía matarle por haber usurpado el reino, fue y sí se humilló. Fue y buscó el altar, ¿verdad? Y dijo que ojalá me tengan misericordia. Después de haber orquestado todo para querer actuar en su capricho, termina humillado, lo que debió hacer primero y ahorrarse tantos males para su vida. Fue lo primero que él debió haber hecho: haberse humillado en el altar y haber consultado a Dios. Pero fue después de haberse dado toda una vuelta en el pecado, en el mundo, terminó en esta condición. Y sabe que él pide misericordia, y qué bueno que Dios tiene misericordia. Porque dice la palabra de Dios en el versículo 51: luego avisaron a Salomón: Adonías tiene miedo del rey Salomón, pues se ha asido de los cuernos del altar, diciendo: júreme hoy el rey Salomón que no, ¿qué? Matará a espada a su siervo. Y dice el versículo 52: y Salomón dijo: si él es de bien, o sea, si él va a ser un hombre que va a hacer lo correcto, ni uno de sus cabellos caerá en tierra, pero si se halla mal en él,
morirá. ¿Tuvo misericordia Salomón de Adonías? La tuvo. Pero ¿sabe que le sentenció algo? Le dijo: si usted va a actuar de aquí en adelante bien, no le pasará nada. Porque sabe que en medio del capricho de nuestras vidas, en medio de actuar nosotros a como nos parece, si queremos actuar 1 año, 2 años, 3 años orquestando para nuestra vida lo que queremos y lo que nos da la gana tener y vivir, y como nos da la gana concebir la santidad y la salvación y la iglesia, y considerando de la iglesia como bien nos parece y lo primero se nos ocurre en nuestra mente, llegará un momento en el que, si de Dios está y si de nuestra vida está reconocer, terminaremos como terminó Adonías, humillados y pidiendo misericordia. Pero dice la palabra de Dios que Salomón le dijo: si va a hacer, que de aquí en adelante va a actuar bien. Es decir, lo condicionó a que no le iba a pasar nada si de aquí en adelante él iba a vivir rectamente. Si no, el mismo mal que él tenía lo llevaba a la muerte. Y yo creo que esa es la condición que tenemos nosotros, y todos, nos incluimos todos. Los que en algún tiempo vivimos fuera del propósito de Dios, los que en algún tiempo pecamos, los que en algún tiempo fallamos, de los cuales Dios tuvo misericordia, nos lavó con su sangre y nos colocó en la iglesia, y ahora nosotros vivimos humillados delante de la presencia de Dios. Y la promesa de Dios también para nosotros es: actúe bien y ni uno de sus cabellos le será tocado. Pero si persiste en la maldad de su corazón, eso mismo lo llevará a la muerte. Hermano, téngalo por seguro. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Si la maldad del corazón persiste, el fin es la muerte. Él morirá a causa de la maldad. ¿Sabe? Si usted salta a Primera de Reyes, el capítulo 2, el versículo 13, nosotros encontramos el triste desenlace de la historia de Adonías. Dice: entonces Adonías, vuelve a aparecer Adonías, fue a ver a Betsabé, madre de Salomón, y ella le dijo: ¿vienes en son de paz? O sea, como que le pregunta: ¿quiere problemas o viene bien? ¿Se siente bien? ¿Ya se arrepintió de sus pecados y podemos conversar? O algo así le dice, ¿verdad? ¿Vienen son de paz? Y él dice: sí, de paz, respondió él. Y enseguida añadió: tengo algo que decirte. Y ella dijo: habla. Tú sabes que el reino era mío. Definitivamente este hombre, la maldad no la pudo sacar del corazón, ¿verdad? Porque de otro hubiese dicho: el reino era de Salomón. La promesa de Dios era para Salomón. Pero mire que él dice: tú sabes que el reino era mío, como queriéndole decir: yo debería ser rey en este mismo momento. Y dice: y que todo Israel había puesto ¿qué? En mí sus ojos para que yo reinara, pero el reino fue traspasado y se le concedió a mi hermano, pues por voluntad de Jehová le pertenecía. Mire que él reconoce que la voluntad de Dios era esa, pero no aceptó. Y él sigue diciendo: todo Israel me consideraba mi rey. Yo era el rey de Israel y ese reino era mío, pero el propósito de Dios era otro. Y mire que él todo esto que está diciendo en el versículo 16, por ejemplo, le dice: ahora tengo una petición. Y comienza con sus palabras y con su actitud de que venía en son de paz, pero que traía maldad en su corazón. Le dice: vaya, hable con Salomón y dígale a Salomón que me dé por esposa. ¿A quién? Dice el versículo 17: entonces dijo: te ruego que hables al rey Salomón, porque él no te lo negará, para que me dé a Abisac la sunamita por mujer. ¿Sabe que él no estaba pidiendo cualquier mujer? Esta era la que cuidaba a David. ¿Y sabe qué él consideró? Ella debe tener muchos secretos con los cuales yo me puedo levantar de nuevo contra Salomón, probablemente. ¿Por qué la quiso a ella? ¿Por qué se obsesionó con ella? Y vuelve la misma actitud rebelde. Lo que nunca pudo curar este hombre,
que fue haberse negado a sí mismo y aceptar la voluntad de Dios. Y dijo: yo quiero esa. ¿Para qué? No sé. Y dice la palabra de Dios que después Betsabé va con el rey y le dice al rey que le dé a Abisac la sunamita. Y el rey le responde en el versículo 22: ¿por qué pides a Abisac la sunamita para Adonías? Demanda también el reino para él, pues él es mi hermano mayor, y ya tiene también de su parte al sacerdote Abiatar y a Joab, hijo de Sarbia. Y le respondió Salomón a su madre: y el rey Salomón juró por Jehová: traiga Dios sobre mí el peor de los castigos, que contra su vida ha hablado Adonías estas palabras. Ahora pues vive Jehová, quien me ha confirmado y me ha puesto sobre el trono de David mi padre, quien me ha dado una casa conforme me lo había prometido, que Adonías morirá hoy. Finalmente, el fin de Adonías fue la muerte, porque Salomón, que había pedido sabiduría y que era sabio, ¿verdad?, dijo: Adonías no solo pide esa mujer, Adonías quiere otra vez levantarse a tomar el rey. Y comenzó a darse cuenta y a pensar: tiene a Abiatar, tiene a Joab y quiere una mujer cercana de la casa real. Este no quiere vivir en son de paz, este no quiere vivir conforme a la voluntad de Dios. Y es el fin de la usurpación. Es el fin, hermanos, de no entender y de no comprender cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas: la muerte. Es el fin de no entender y de no comprender qué es lo que Dios demanda de nuestras vidas: la muerte. Es el fin de no aceptar cuál es el propósito y de a qué es que nos ha llamado Dios a nosotros: la muerte. Por eso mucha gente quiere usurpar lo que no les corresponde. Por eso muchas iglesias quieren usurpar del mundo lo que no les corresponde. Por eso muchas iglesias aún quieren usurpar de los reinos de esta tierra lo que no les corresponde, porque no saben cuál es el propósito de Dios para sus vidas. Porque a veces les cuesta trabajo asimilarlo como propio y decir: voy a armonizar en el propósito de Dios. Quiero que en mi vida y quiero que en mi corazón esté el sentir que hay en Dios. ¿Cuesta trabajo? Sí, cuesta trabajo, pero es mejor vivir, hermanos, no importa cuál sea la condición, pero vivir y sabiendo que sobre nosotros está la unción de Dios, que un día nos dijo que iba a estar hasta el fin del mundo en nuestros corazones, en nuestras vidas, en nuestras familias. Y no estar nosotros queriendo tener lo que otros tienen, queriendo tener lo que el mundo quiere, queriendo tener lo que hay para otras personas, porque podemos terminar desubicados. Podemos terminar nosotros enceguecidos, llenos de soberbia, llenos de ira. Podemos terminar rencorosos, podemos terminar guardando rencor en nuestro corazón contra el pastor, contra el líder, contra el hermano, contra el que prospera. Y ese rencor y esa maldad nos va a terminar llevando a la misma condición en la que murió Adonías, muerto a causa de su propia rebeldía, muerto a causa de su propia maldad, muerto a causa de lo que él consideró. Finalmente, como gran conclusión, quiero que vayamos a Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, el versículo 5 al versículo 11. Nosotros encontramos las palabras del apóstol Pablo a la iglesia de los Filipenses, cuando habla de la humillación y de la exaltación de Cristo. Y sabe que dice la palabra de Dios en el versículo 5: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. Dice la palabra de Dios: haya pues en nosotros, nos está diciendo el apóstol Pablo, haya pues en nuestras vidas el mismo sentir que hubo en Cristo para con nosotros. ¿Y sabe cuál fue el sentir que hubo en Cristo? Que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. El sentir que hubo en Cristo y que el apóstol Pablo quiere que nosotros tengamos es que no tengamos ninguna cosa a la cual pegarnos para decir: voy a actuar conforme yo quiera, voy a hacer lo que a mí me da la gana.
Voy a vivir como considere el resto de mi vida. Así siempre me digan lo que me digan. No voy a escuchar a nadie, sino que voy a hacer conforme a mi propia maldad, conforme a lo que haya en mi corazón. Y por eso el apóstol Pablo le dice a los filipenses, y nos dice hoy a nosotros el Espíritu Santo de Dios: haya ese mismo sentir que hubo en Cristo, que no se pegó, es decir, que no se aferró, que no puso en su corazón y no echó raíces eso en su corazón, el querer ser igual a Dios, como una cosa a la cual se apegaba para vivir su vida. ¿Y cuál era eso? A lo cual se expuso Cristo cuando no estimó eso. Dice el versículo 7 que se despojó a sí mismo. Se despojó a sí mismo. Se despojó a sí mismo, hermano. Yo no sé si nosotros pudiésemos decir en esta noche: yo me quiero despojar de mí mismo para que no haya nada en mí a lo cual yo me pueda aferrar, lo cual yo pueda considerar como propio y querer actuar conforme a mis caprichos, ir hasta donde tenga que ir en el propósito de Dios. Porque dice que no, sino que se despojó a sí mismo y tomó la forma de siervo, es decir, considerando ser como Dios. Aquel que dice en una parte de los evangelios que dijeron y le reconocieron: ¿quién es este que hasta las aguas le obedecen? Es decir, tenía todo para aferrarse y se humilló. Se despojó de eso que podía hacer para humillarse y decir: yo voy a ser siervo, yo voy a obedecer, yo voy a actuar conforme lo que Dios quiere sobre mí. Y eso es lo que nos dice el apóstol Pablo, y es lo que nos dice la palabra de Dios, y es lo que concluimos de la historia de Adonías: renunciar a nosotros mismos, a lo que podemos ser y a lo que consideramos que podemos ser, para tener una actitud de siervos, negados a nosotros mismos, negados a lo que queremos, finalmente para ser siervos y solamente obedecer. Y solamente obedecer aquello que Dios quiere para nosotros. Y alguien preguntará: ¿y querrá el mal Dios para nuestras vidas? En una parte de los evangelios dice el Señor que si no hay hombre que su hijo le pide pan y le da una piedra, no hay hombre que haga tal cosa, así Dios no hará con nosotros. No nos va a dar piedras cuando le pidamos pan. Luego Dios no quiere el mal para nuestras vidas. Luego Dios no quiere que nosotros, a causa de la rebeldía, a causa de quizás pegarnos de un pensamiento y considerarlo como algo a lo cual nos podemos aferrar, terminemos muertos. Y probablemente no físicamente, pero sí espiritualmente. Y finalmente la muerte del alma por una eternidad. Dice que tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres, mas aún hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Mire que en Cristo no hubo solamente el hecho de ser y de despojarse de la condición de Dios y humillarse a ser solo siervo, a ser solo obediente, sino que se humilló hasta estar en la condición de hombre. Y estando en esa condición de hombre, también tuvo la capacidad de humillarse a sí mismo. O sea, él mismo se despoja de ser igual a Dios, y estando en la condición de hombre, ahí también se humilla a sí mismo para ir hasta la muerte, y la muerte de cruz, que era la humillación más grande en esa época. La pregunta es: ¿Cristo acaso dijo: voy a usurpar esto? ¿Por qué yo no mejor soy Dios y declaro siempre que soy Dios? ¿Verdad? ¿Por qué no demostraba su poderío total como Dios y no tomaba y asimilaba la condición de hombre? Pero
Él no quiso usurpar algo que no le correspondía. Él quiso sentir aquello que Dios sentía para él, aquello que Dios quería para él. Y sencillamente él dijo: aunque me tenga que humillar a lo sumo, aunque públicamente tenga que ser humillado, no importa. Él sabía que estaba en armonía con el propósito de Dios. No importa si públicamente somos humillados hasta lo último. No importa si públicamente nos colocan a nosotros en una condición en la que muchas personas pueden señalarnos. Pero si nosotros estamos seguros que armonizamos con el propósito de Dios, Dios será fiel a su palabra y nos levantará y nos colocará en el lugar que quiere colocarnos. Y si el lugar para nuestra vida fuera un lugar de humillación ante los hombres, nos queda la satisfacción de llegar un día al reino de los cielos y decirle: Señor, no importa si tuve que vivir humilladamente en la tierra, importa que cumplí el propósito de Dios. ¿Puede usted alabar a Dios en esta noche? Por eso dice el versículo 9 que por eso Dios también lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y aún debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios. ¿Sabe qué es lo bonito de vivir en armonía con el propósito de Dios? Que todo será para la gloria de Dios Padre. ¿Sabe qué es lo bonito de vivir en armonía con lo que Dios quiere para nosotros? Es que todo será para la gloria de Dios Padre. ¿Sabe qué es lo bonito de no querer usurpar lo de los demás? Es que todo lo que hagamos en nuestra vida, pequeño o grande, será para la gloria de Dios Padre. Lo bueno de reconocer el propósito de Dios es que todo lo haremos para la gloria de Dios. Eso diferenciará nuestras vidas de la de los demás. Eso marcará la diferencia en nuestra vida. Eso marcará la diferencia en cómo proyectamos la vida. Eso marcará la diferencia en cómo actuamos, en cómo vivimos, en cómo hablamos, en cómo vestimos, en cómo pensamos. Eso marca la diferencia y afecta todas las áreas de nuestra vida, espíritu, alma y cuerpo. Saber que armonizamos, saber que estamos siendo obedientes ante Dios. No importa la humillación, no importa lo que nos digan, no importa lo que hablen de nosotros, todo lo hacemos para la gloria de Dios Padre. Por eso es que qué bueno que haya en nosotros el sentir que hubo, o que hay en Dios para nosotros. Qué bueno que podamos sentir nosotros el sentir que hay en Dios para nosotros. Que cuando doblemos nuestras rodillas, que cuando vayamos a emprender algo, que cuando vayamos a pensar en algo, sepamos que todo gira en torno del propósito de Dios. Que no hay aristas por ahí, que no hay arandelas por ahí que nos llevan y nos amarran a nosotros a querer actuar rebeldemente en contravía del propósito de Dios. Si usted quiere vivir para la gloria de Dios, tendrá que aprender a vivir en el mismo sentir que hay en Dios para su vida. Si usted quiere que todo en su vida sea para la gloria de Dios, tendrá que aprender a vivir para la gloria de Dios. Si usted quiere que todo en su vida sea para la gloria de Dios, tendrá que reconocer la gloria de Dios en todo lo que hace, en lo que piensa, en lo que siente su corazón, en lo que proyecta para usted mismo. Tendrá que aprender a ser sensible a la voz del profeta. Tendrá que aprender a ser sensible a la voz de la palabra de Dios. Tendrá que aprender a ser sensible al consejo sabio, útil para su vida, para no terminar usurpando, para no terminar en muerte, en dolor, en llanto, en tristeza, frustrado por haber querido ser algo que Dios no le había dicho que fuera. Y Dios no está aquí para frustrar a nadie. Dios no está aquí para condenar a alguien a vivir siempre una vida miserable consigo misma. Dios está aquí para amarnos, para sostenernos y para llevarnos siempre en armonía con su propósito, que finalmente será gloria a Dios, que finalmente cumplirá con la expectativa de Dios. Porque cuando asimilamos el propósito de Dios,
cuando consideramos el propósito de Dios, la guía, el camino a seguir, la ruta a caminar, viviremos felices, contentos. No estaremos maldiciendo el día en que nacimos. No estaremos echándole la culpa al uno y al otro de nuestros fracasos. No estaremos levantándonos contra el líder, contra el pastor, diciendo que todo es culpa de los demás, que yo estoy en esta condición por culpa de otro, por culpa de otra. No, cualquier cosa que nosotros hagamos en armonía con el propósito de Dios nos llevará siempre a levantar las manos y decir: gloria a Dios por esto, gloria a Dios por lo que vivo, gloria a Dios por lo que tengo, gloria a Dios por lo que vendrá, gloria a Dios por lo que será mi vida el mañana. Pero todo lo haremos y todas estas cosas pasarán cuando en nosotros esté el sentir que hay en Dios. Yo no sé si usted se pueda colocar en esta noche de pie y le pueda decir: yo todo a Cristo entrego. Yo no sé si usted esta noche pueda decir: yo me rindo todo a Dios. Yo no sé si usted en esta noche pueda decir: yo rindo todo ante la presencia de Dios. Yo rindo todo, mi proyección, mi proyecto de vida. Yo rindo mis proyectos. Yo rindo aún mis finanzas, mi proyecto económico, el negocio, la empresa. Yo no sé si haya alguien en esta noche que pueda decir: yo rindo mi carrera profesional al propósito de Dios. Yo no sé si haya alguien que diga: yo rindo mi vida, mi familia, mi esposo, todo lo quiero rendir a los pies de Cristo. Porque yo no quiero nada a lo que me pueda aferrar. Yo no quiero tener nada a lo cual me pueda pegar para terminar rebeldemente, para terminar actuando mal y viviendo una vida mal que Dios no me llamó a vivir. Quiero rendirlo todo. Quiero que el sentir en mi vida sea el sentir de Dios. Quiero que el sentir cada día de mi vida sea el sentir que tiene Dios para conmigo. Quiero que en mi corazón esté claro, mi mente tenga claridad, que todo lo que hago, lo hago ahora para la gloria de Dios. Rendimos nuestros ministerios, rendimos nuestras capacidades, rendimos nuestras cualidades, rendimos todo lo que podamos tener, rendimos aún lo que otros consideran que tenemos, rendimos aún, Señor, el aplauso de la gente, rendimos, Señor, aún los elogios de la gente. No quiero nada que aferrarme. Yo quiero vivir armónicamente, Señor, con tu presencia. Yo quiero que toda mi vida sea para tu gloria. Yo quiero que toda mi vida haya unción, Padre, de principio a fin. No quiero equivocarme, Dios. No quiero equivocarme. Si nos hemos equivocado, si nos ha llevado quizá nuestro orgullo, nuestra prepotencia a equivocarnos, si quizás, hermano, hermana, alguna vez actuamos rebeldemente, que esta sea la noche para decir: Dios, perdóname, perdona mi rebeldía, perdona mi egoísmo, perdona mi pecado, perdona mi falta, ayúdame. Quiero vivir, quiero ser un hombre de bien, quiero ser una mujer de bien. Quiero que cuando vean mi vida el fruto de Dios evidencie lo que digo que soy. No quiero morir a causa de la maldad que hay en mi corazón. No quiero morir a causa de la maldad que hay en mi mente. No quiero morir a causa de la maldad que hay en mi vida. Me quiero despojar de eso y quiero ahora ser una persona de bien, una persona que armoniza con Dios, que siente lo que siente Dios para mi vida. Me rindo a Él.
cielo y cantémoslo a Dios en esta noche.